Hola, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Sergio Tadeo Rojas Ellis, tengo 37 años de edad y este es mi testimonio de vida. A lo largo de varias etapas de mi vida, sufrí por la ausencia de una figura paterna. Mi padre biológico siempre deseó tener un hijo varón, pero debido a problemas entre él y mi madre, cuando yo nací, ella le negó la paternidad y nos hizo creer a él y a mí que yo era hijo de otro hombre, quien me reconoció y estuvo a mi lado durante mi infancia. Mi familia la conformaban mi madre y 5 hermanas mayores. Todas ellas son mujeres con un carácter muy fuerte y dominante. Esto causaba para mí un conflicto, ya que siendo el único hombre tenía que reflejar lo que ellas percibían como perfección. Durante mi infancia fui abusado sexualmente en repetidas ocasiones. Esto me llevó a temprana edad a caer en el vicio de la masturbación, en la lujuria y la pornografía. Desarrollé dependencia de fetiches, además de ver la promiscuidad, el adulterio, la prostitución y la mentira como algo natural y cotidiano en mi entorno. Mi relación con mi madre estuvo siempre aparentemente llena de amor, comprensión, apoyo, admiración y respeto. Se suponía que yo era el consentido de la familia, pero esto no era real, ya que siempre hubo de parte de mi madre manipulación, chantaje sentimental, celos desmedidos, golpes y la clara intención de hacer de mí el hombre que ella hubiera querido tener a su lado. Debido a su carácter e ideas, la relación con mi papá no duró mucho tiempo. Cuando mi papá se fue, ella se dedicaba a hablar mal de él, a resaltar todo el tiempo sus defectos. Me decía que él era un hombre responsable, que ella era a quien yo le debía todo, porque mi papá era un hombre fracasado. Parecía que ella tenía el firme propósito de que yo dejara de quererlo. Aparentemente su deseo era que yo lo odiara tanto como ella. Al llegar a la adolescencia me volví muy acomplejado e inseguro. Todo en mi seno familiar era una competencia constante y enferma con mis hermanas y sobrinos. Por miedo al rechazo, a la burla y a ser ignorado, luchaba y me esmeraba por ser un joven ejemplo, y esto me causaba sufrimiento y frustración. En mi familia no se conocía el pudor. Con esto me refiero a que se hablaba sin reparo de cualquier tema conmigo, sin tomar en cuenta que yo aún era un niño. Mi madre y una de mis hermanas me incitaban siempre consciente e inconscientemente a ser un buen amante. Me convencieron de que el sexo es lo único y más importante en cualquier relación. Para revalidar carencias afectivas, me refugié en la música. Aprendí a tocar guitarra y a cantar. Me obsesioné con ser un gran artista, sobre todo y sobre todos. Cabe mencionar que 2 de mis hermanas se dedicaban a la música y, por supuesto, inconscientemente, en ese afán de competencia, tenía que ser mejor que ellas. Incluso llegué a ser de la música un dios para mí. Todas las sensaciones que me despertaba siempre me llevaban a pecar, y aun cuando mis deseos y mis pecados eran consumados, sufría y vivía frustrado. Aprovechando que tomé el tema de mis pecados, una de las cosas que más me atormentaban en esa etapa de mi vida era que mi madre me convenció de hacer algo aberrante. Mi hermana mayor era esquizofrénica. Cuando su enfermedad se desató, su esposo la abandonó y la separaron de sus hijos para llevarla a vivir a casa de mi madre. Debido a su condición, cuando le daban crisis era sumamente violenta y atacaba continuamente a mi madre, hasta el punto en que la superó. El objetivo de mi madre entonces era deshacerse de mi hermana, así que me encomendó la misión de llevarla a un lugar lejano y desconocido para ella, del que no pudiera regresar. Yo obedecí, aun a pesar de que esto me causaba miedo y culpa. Para sorpresa mía y de mi madre, a los 3 días mi hermana regresó y mi culpa creció aún más. Ella era consciente de lo que yo había hecho. Mi madre, al darse cuenta que el perderla no era una opción, tomó medidas más drásticas. Empezó a darle en sus bebidas gasolina con la idea de que muriera y dejara de sufrir. Esto lo hacía mi madre, pero yo lo sabía y por miedo no hice nada por detenerlo. Es esto, creo yo, lo más grave y aberrante que hice durante esta etapa de mi vida. A los ojos del mundo lo tenía todo: una madre cariñosa y comprensiva, una familia unida y un futuro prometedor. Pero nada de esto me hacía feliz. Siempre estaba pendiente de la aceptación y la opinión de los demás. Para este momento yo ya era un joven y estudiaba la preparatoria.
Comenzaba a trabajar tocando en algunos lugares. Había escrito algunas canciones porque tenía el proyecto primordial de grabar mi primer disco. De forma paralela mi corazón estaba lleno de rencor por la ausencia y repentina muerte del hombre quien yo creía mi padre. Mi baja estatura y mi aspecto físico me causaban sufrimiento, ya que yo estaba seguro que serían una limitante para mis proyectos en la música. Era un joven muy romántico y enamorado. Solía pretender y entablar relaciones con mujeres que tenían intereses muy diferentes a los que yo le ofrecía. Bajo estas circunstancias conocí a una chica y comencé una relación con ella. Fue, creo yo, mi primer acto de rebeldía, ya que mi madre y mis hermanas, quienes debían aprobar siempre todo lo que hacía, se negaban rotundamente a que mantuviera esa relación. Fue precisamente eso lo que me hizo aferrarme a ella. Mi noviazgo con esta chica duró 9 años, en los cuales no hubo respeto ni fidelidad por ambas partes. Yo consideraba que era normal que un hombre tuviera a su mujer y viviera experiencias con otras mujeres, y en cuanto a ella, inocentemente, yo creía que ella me era fiel. En mi vida siempre existió una dualidad. Me era fascinante crear un personaje que fuera todo lo que los demás querían. Tenía muchos ídolos, admiraba a muchos cantantes, músicos, personajes de películas, actores pornográficos, exnovios y novios de mis hermanas, que me daban la materia prima para crear a ese hombre perfecto que todos respetarían, amarían e idolatrarían. Y al mismo tiempo, siempre que lo hacía, yo sentía que no era lo correcto. A pesar de estar rodeado de gente, me sentía solo, porque nadie debía conocer mi verdadero yo. Sufría por mis complejos, por las mentiras, estaba enojado y frustrado. Muchas veces Dios llamó a mi vida, pero yo me negaba a aceptarlo, porque era consciente que si lo hacía, tendría que renunciar al personaje que tanto trabajo y dolor me habían costado construir hasta ese momento. Mientras estudiaba la universidad, surgió la oportunidad de grabar mi primer disco. Dicen que nada es coincidencia. Menciono esto porque la forma en que hice ese disco puede parecer normal, pero al paso de los años he entendido muchas cosas. Explico por qué. Yo tenía todas las canciones listas, pero no contaba con el dinero para pagar la grabación. Entonces una de mis hermanas buscaba donadores de sangre para un familiar de su esposo. Así que, conociendo ella mi intención, me ofreció el pago, que era justo la cantidad que yo necesitaba a cambio de mi sangre. Entonces puedo decir que literalmente pagué ese disco con mi sangre. Casualmente, esta grabación ha sido la más importante y significativa en mi vida. Aun cuando hoy considero tener un repertorio con canciones propias mucho más pensadas, maduras y cuidadas que las de aquel disco, no he logrado superarlo. Pareciera que esa grabación pagada con mi sangre fue lo único trascendente que hice en mi carrera musical. Justamente tomando el tema de mi carrera musical, todo parecía que comenzaba a despuntar. Estaba rodeado de mucha gente que me admiraba, aparentemente tenía infinidad de amigos. Muchas mujeres colocaban su interés en mí, tocaba en muchos lugares y las personas del medio artístico me invitaban a participar en muchos eventos importantes. Tuve la oportunidad de presentarme en escenarios que antes yo creía inalcanzables para mí. Me hicieron varias entrevistas de radio. Todo esto alimentaba mi ego de una forma descomunal, y aunque se supone debía disfrutar esta etapa, no lo hacía. Temía perder todo lo que tenía. Comencé a descuidar mi carrera universitaria. Tenía muchos problemas con mi novia por celos y falta de atención. Mi sentido de competencia se hizo mucho más grande. Lejos de disfrutar las cosas, las sufría. En ese tiempo comencé a trabajar cantando en un café. Era muy fácil que yo creara lazos afectivos con la gente de la que me rodeaba. En todos los lugares donde yo tocaba siempre encontraba una o varias mujeres en las que colocaba mis ojos y mis intenciones, y en dicho lugar no fue la excepción. Después de un tiempo, trabajando en este lugar, conocí a Karina. Inicialmente ella no llamó a mi atención, por el contrario, la primera impresión que me dio fue que era una mujer poco femenina, si no es que lesbiana. Aún así, siempre preocupado por mi imagen y el qué dirán, me acerqué a ella como lo hacía con toda la gente que iba a escucharme. Platicamos un rato y, para mi sorpresa, a partir de ese momento ella se volvió inicialmente una admiradora fiel, casi obsesiva. Estaba en el lugar todos los días que yo tocaba, aún antes de que yo llegara. Comenzamos
una amistad, y yo la consideraba una mujer inteligente, pero sobre todo conveniente. No podía pasar por alto su enorme interés en mí y en mi trabajo. Nos volvimos amigos y confidentes. Yo le hablé a una de mis hermanas de ella y mi hermana me aconsejó que aprovechara la situación, así que comencé a tener con Karina una relación más íntima. Karina estaba pasando por un momento muy complicado y para los dos fue conveniente y emocionante iniciar esta relación, aunque en aquel momento nuestros intereses eran totalmente diferentes. Karina comenzó a trabajar para mí, pasábamos juntos más tiempo del que yo hubiera querido. Había cosas positivas, pero muchas otras que me hacían dudar de que esta relación fuera una buena idea. Aunque era algo totalmente ajeno para mí, comencé a tener con ella actitudes y comportamientos que no había tenido con ninguna otra mujer. Me gustaba la forma en que me trataba, la importancia que le daba a mis cosas. Sin darme cuenta, poco a poco empecé a mostrarme para ella como realmente era, independientemente de que ella parecía adivinarme y conocerme. Pasó un año en el cual nos involucramos demasiado. Eran muchas las noches que pasábamos juntos. Incluso para mi familia, Karina era la oportunidad perfecta para deshacerse de mi novia. Mi novia conocía a Karina. Varias veces salimos juntos. Obviamente ella no sabía, aunque sospechaba el tipo de relación que Karina y yo teníamos. Karina comenzó a tener problemas con su mamá porque era demasiado el tiempo que me dedicaba. En una ocasión tuvo una fuerte pelea con ella y por esta razón la corrió de su casa junto con su hija, que en ese tiempo tenía apenas 2 años. Justamente esa noche teníamos trabajo. Karina se encargaba de mi promoción y relaciones públicas. Cuando terminó el concierto y fuimos a festejar la situación, ella me contó lo sucedido con su mamá, así que yo hablé con mi madre y decidimos que Karina y su hija vinieran a vivir con nosotros. Desde aquel momento estamos juntos y comenzamos a vivir como pareja. Después de un mes en casa de mi madre, rentamos un departamento para Karina y su hija. Pero llegado el momento de que se mudaran, mi madre, aprovechando la situación y viendo la oportunidad perfecta para terminar de tajo con la relación que yo tenía aún con mi novia, me dijo que lo correcto era que yo me fuera a vivir con Karina y su hija. Finalmente, Karina ya era mi mujer y todos los problemas que ella tenía se habían provocado por nuestra relación. Hasta aquí sería mi testimonio personal y aquí empieza mi testimonio con Karina. Yo, asustado y un tanto dudoso de la decisión, vi en ella la oportunidad de ser libre de mi madre y de mi familia. Así que, sin dar mayor explicación a mi novia, terminé la relación con ella. Karina, su hija y yo comenzamos a vivir juntos. Al principio todo parecía estar bien. Mi familia aprobaba nuestra relación, la familia de Karina no. Ellos creían, sin estar muy equivocados, que yo, por ser 6 años menor que Karina, por mi trabajo y la forma en que yo me conducía, solo jugaría con ella y terminaría por dejarla. Pero aún a pesar de todo esto, nos mantuvimos juntos. Muchas cosas comenzaron a pasar en el plano espiritual. En nuestra casa pasaban cosas extrañas. Se movían cosas, se escuchaban gritos y ruidos. Karina comenzó a estar continuamente enferma. Yo hasta ese momento tenía trabajo, pero en el café en donde nos conocimos y yo tocaba, comenzaron a suscitarse problemas con los dueños del lugar, ya que ellos no estaban de acuerdo con esta nueva relación. Tiempo después surgió el problema en México de la influenza. Muchos lugares cerraron y yo me quedé sin trabajo. Por esta situación no había muchos eventos. Pronto comenzamos a tener problemas económicos y Karina comenzó a resolverlos. Yo poco a poco caí en depresión y fui perdiendo voluntad. A pesar de que ella se sentía continuamente mal, comenzó a trabajar vendiendo nuestras cosas fuera de casa. Aunado a esto, la situación espiritual se hizo cada vez más grave e incluso mi familia se alejó por miedo a las cosas que sucedían en nuestra casa. Este tema era ajeno para nosotros, teníamos poco conocimiento de estas cosas y estábamos llenos de miedo. Mi madre nos aconsejaba colocar veladoras blancas para nuestra protección. Me decía que yo limpiara a Karina con un huevo de gallina, incluso nos daba bálsamo que mi madre preparaba para limpiar nuestra casa. Pero lejos de mejorar, todo iba cada vez peor. Las veladoras sangraban, los focos explotaban, Karina perdía la conciencia y espíritus comenzaron
a ocupar su cuerpo y a hablarme a través de ella. Encontramos insectos, sal, tierra y trabajos de brujería en la puerta de nuestra casa. Éramos acosados por mi exnovia, quien nos perseguía y vigilaba. Llenos de miedo, con muchísimos problemas económicos y con esta situación espiritual, decidimos mudarnos, ya que creíamos que al hacerlo todos estos problemas acabarían. Cuando tomamos esta decisión, mi madre y hermanas, por supuesto, no estuvieron de acuerdo. Nuestra relación con ellas, que hasta ese momento era aparentemente muy buena, comenzó a fracturarse. Sentían que lejos no podrían manipularnos. Por otro lado, la familia de Karina estaba en desacuerdo con nuestra relación, a excepción de su papá. Él nos apoyó siempre, nos ayudaba económicamente y se hacía cargo de muchas cosas que eran mi responsabilidad. Mi suegro nos prestó el dinero para mudarnos de casa. Cuando llegamos a nuestro nuevo hogar, yo no tenía trabajo, estaba deprimido, atormentado, temeroso, lleno de culpas y sin voluntad. Todas las cosas que decían esos espíritus a través de mi esposa me hicieron dudar de absolutamente todo. Para este momento, yo ya no tenía ningún contacto con mi familia. Me alejé totalmente y me negaba a que me vieran derrotado y pudieran burlarse de mí. Los problemas espirituales alcanzaron a mi hija, que en aquel momento tenía solamente 5 años. Ella me llamaba papá porque soy la única figura paterna que ha tenido a su lado y porque, reflejando en ella la situación que yo viví con mi padre, me esmeré siempre porque ella se sintiera segura conmigo. Retomando el tema, mi hija, a pesar de su edad, comenzó a tener problemas espirituales también. No comía, no dormía, se sentaba a la orilla de su cama y decía ver y escuchar al demonio. A veces se me insinuaba como si fuera mi exnovia, y esto a mi esposa y a mí nos causaba mucho miedo. No sabíamos cómo actuar, no sabíamos qué hacer ni a quién recurrir. Mi hija comenzó a hacerse daño, se arrancaba las cejas, las pestañas, se rasguñaba, tenía fuertes ataques de ansiedad, lloraba y se arrancaba el cabello. En poco tiempo, su aspecto físico cambió drásticamente y esto nos generó un nuevo y grave problema. La madre de Karina y su familia aseguraban que lo que sucedía con mi hija era provocado porque seguramente yo abusaba sexualmente de la niña. Esto fue muy fuerte para nosotros, aunado a que en aquel momento nuestra situación económica era totalmente precaria. Llegamos al punto de que había días en los que no teníamos para comer, pedíamos fiado y ya en ningún lugar querían ayudarnos. Yo me negaba a trabajar y aun cuando lo hiciera, que salía con mi esposa e hija y mi guitarra a tocar en donde se pudiera, lo poco que ganábamos resultaba insuficiente. Bajo estas circunstancias mi esposa comenzó a trabajar y se suponía que yo debía quedarme en casa a cuidar de mi hija y cumplir con las funciones de la casa, mientras mi esposa traía el dinero para mantenernos. Contrario a esto, yo esperaba que mi esposa se fuera y me encerraba en el cuarto a escuchar música o a ver mi extensa colección de películas pornográficas, dejando a mi hija sola y expuesta a pesar de la situación que ella estaba pasando. Hasta ese momento, y aún bajo la grave situación que enfrentábamos, yo no pensaba en más allá que en mis intereses. Mi obsesión por el sexo y la pornografía se hicieron más fuertes. Yo, desde que estoy con mi esposa, jamás he estado físicamente con ninguna otra mujer, pero motivado y embelesado por las fantasías, practicaba junto con ella juegos y montajes que rebasaban por mucho la dignidad y respeto que debíamos tenernos. Todo esto sucedía mientras nuestro mundo se derrumbaba a nuestro alrededor. Nos corrieron del lugar donde vivíamos porque no podíamos pagarlo, mal comíamos, a veces preferíamos dormir para no sentir hambre. Los problemas espirituales en Karina y mi hija no se detenían. Cuando nos quedamos en la calle, una conocida nos permitió guardar lo poco que nos quedaba en una pequeña bodega y nos dejó dormir ahí algunas noches. Mi suegro, al enterarse de la situación, nos pidió llevar a nuestra hija a pasear, lo cual no era extraño porque siempre lo hacía cada fin de semana. Pero la diferencia esta vez es que nos dijo que no la iba a regresar debido a nuestra condición. Esto fue un duro golpe para nosotros, ya que a pesar de nuestra estupidez e irresponsabilidad, nos hemos amado y mantenido juntos siempre. Así que esto nos motivó a luchar por recuperar a nuestra hija, pero este impulso no duró mucho tiempo.
Cuando recuperamos a nuestra hija, yo buscaba trabajo, pero no duró mucho, porque yo era una persona inconstante y de cortos impulsos. Karina hacía lo que podía, vendía chácharas, vendía gelatinas, dulces, y yo cantaba en las cocinas y microbuses. Mi suegro seguía ayudándonos económicamente, y nosotros, lejos de reaccionar, perdíamos poco a poco la dignidad que nos quedaba. Ya no había nada de lo que fuimos, pero yo seguía siendo orgulloso, egocéntrico, mi esposa una mujer sin dignidad, sin amor propio, que se aferraba a tolerar todo esto. Por el lado espiritual, todo lo antes relatado nos rebasó. Inicialmente buscamos ayuda en la Iglesia Católica. Acudimos a una iglesia y le contamos al sacerdote brevemente lo que nos sucedía, lo que pasaba con mi esposa y con mi hija, pero él, en tono de burla, nos dijo que no anduviéramos contando esas cosas, y mucho menos lo que sucedía a nuestra hija, porque la gente iba a decir que nuestra hija estaba loca y nos la iban a quitar. Aún más confundidos y decepcionados, nos fuimos a casa, pero mi esposa estaba sumamente angustiada y se rehusaba a aceptar la situación. Entonces acudimos a la Iglesia Universal. Durante mucho tiempo vimos en televisión el programa de la Iglesia Universal, los testimonios y todo lo referente a ellos. Al principio nos burlábamos y juzgábamos su manera de proceder. Decíamos que eran falsos y mentirosos y lucraban con la ignorancia de la gente. Pero estábamos desesperados, así que aún creyendo que todo esto era mentira, no teníamos ninguna otra alternativa y asistimos. El primer día que fuimos a la oración, esta ya había concluido, así que nada pasó. Al día siguiente regresamos y esta vez fue a tiempo. Cuando llegamos, las jóvenes que nos recibieron me dijeron que llevara a mi hija a la EBI. Yo no sabía qué era esto y por supuesto desconfiaba y temía apartarme de ella, pero lo hice. Mi esposa y yo nos quedamos en la oración y al terminar hablamos con el pastor de la Iglesia Universal. Le contamos lo que nos sucedía y él nos dijo que iban a ayudarnos, que continuáramos asistiendo a las reuniones y veríamos un cambio. En el momento dudamos un poco, estábamos desconfiados de todo y de todos, pero cuando recogimos a nuestra hija decidimos que continuaríamos asistiendo, porque ella salió feliz de la EBI, con una sonrisa y brillo nuevamente en sus ojos. Al llegar a casa, cenó, después se fue a dormir y durmió tranquila durante toda la noche, después de 15 días que no lograba hacerlo. Eso nos convenció de que la Iglesia Universal era el lugar indicado. Así que nos aferramos a ello. Íbamos todos los días, mi hija y mi esposa fueron liberadas. Yo me mostraba renuente a pesar de que en la iglesia nadie me juzgaba ni me criticaba. Yo no quería aceptar todo esto. Temía que al aceptar a Dios perdería mi fuerza, mi voluntad, mi hombría, mi virilidad y muchas otras cosas más. Sabía que todo lo que había hecho hasta ese momento era errado. Aún en contra de mi yo, por la fe, el amor y el esfuerzo de mi esposa y mi hija, continué asistiendo a la iglesia. Podía haber cambios, sí, pero no los milagros que yo esperaba. Ahora sé que Dios no cumple caprichos y no es mago, pero en aquel tiempo me mantuve. Esto sucedió aunado a todo lo antes dicho. Mi esposa comenzó a estar muy bien, mi hija volvió a ser una niña libre y feliz. Ambas me amaban y a pesar de que yo no aceptaba muchas cosas y seguía mal, ellas decidieron seguir adelante, pero conmigo, todos juntos. Un pastor de esta misma iglesia habló con mi mujer, ya que mucha gente dentro y fuera de la iglesia le decía que me dejara, que ella podía sola, que lejos de ayudarla, yo era una carga para ella. En fin, 1000 cosas, pero ella se negaba y al hablar con este pastor, él le dijo que lo que ella hacía por mí era lo correcto. Le preguntó que si tenía fe, le preguntó que si realmente me amaba y mi esposa respondió que sí. Le dijo que si estaba dispuesta a luchar por mí y respondiendo nuevamente que sí, entonces él le dijo que hiciera una alianza con Dios, que me colocara en sus manos y él respondería. Después de un tiempo, aún mal económicamente, nos fuimos a vivir a Tizayuca, Hidalgo. Mi suegro una vez más nos ayudó dándonos una casa. Él lo hizo con la mejor de las intenciones. Llegamos allá sin nada. Es más, cuando nos llevó junto con la mudanza, nos quedamos sin un centavo. Esa noche no cenamos. Al día siguiente
Mi esposa me despertó y me dijo: toma tu guitarra, tenemos que trabajar, y yo lo hice. Y así comenzamos a trabajar allá. Yo milagrosamente comencé a reaccionar. Trabajaba todos los días y me iba bien. Comenzamos a estabilizarnos. Yo empecé a recuperar la fuerza, la dignidad, y seguí asistiendo a la iglesia, ahora por mi gusto y por mi voluntad. Comencé a recuperar las cosas que habíamos perdido. Ya no pasábamos hambre ni carencias. El cambio en mí era notable. Empecé a valorar a mi esposa y a mi hija. Dejé de lado mis vicios e inseguridades. Fui liberado y por fin acepté tener una alianza con Dios. Cuando creí que todo estaba solucionado, mi esposa cayó gravemente enferma, le dio un paro y estuvo muerta en una ambulancia por varios minutos. Esto le dejó graves secuelas. Fue diagnosticada epiléptica, hipertensa, con crisis migrañosa. Esto nos obligó a regresar a la Ciudad de México para atenderla. Regresamos, pero yo venía ya liberado, transformado, dispuesto a luchar y a trabajar, lleno de Dios, seguro y firme. Regresamos a la Ciudad de México para atender los problemas de salud de Karina. Comencé nuevamente desde cero, empecé a trabajar, pero la música ya no era buena alternativa y por eso decidí probar con otros oficios. Esto me ayudó a darme cuenta de que tenía muchas capacidades, pero no quería trabajar para alguien más. Así que juntos abrimos un pequeño negocio y en más o menos un año rentamos un local, ya que nuestro negocio, a base de esfuerzo y constancia, comenzó a crecer. Por desgracia, la envidia, las maldiciones y malos decretos no se hicieron esperar. Mi carácter sociable y amable por mucha gente fue malentendido. Los chismes y las malas intenciones se hicieron constantes. La brujería tocó una vez más en nuestras vidas. Sin darme cuenta, fui retomando errores pasados. Colocaba mis ojos y mi interés en otras mujeres. A mí nunca me habían llamado la atención las chicas jóvenes, pero ahora me sentía atraído y obsesionado por ellas. Esto complicó las cosas y generó muchos problemas entre Karina y yo. Perdimos nuestro negocio, lo cual detonó una separación entre ella y yo. Karina, por temor a que la historia se repitiera, me corrió de la casa y yo me fui al peor lugar que pude haber decidido, la casa de mi hermana. Cuando llegué ahí, por primera vez en la vida, hablé mal de mi mujer, retomé las mentiras y mi hermana se sintió feliz de recibirme. Me compró ropa, zapatos y me atendió y me dijo que era la mejor decisión que pude haber tomado. Me aseguró que con ella podría retomar mi carrera musical y cumplir mis sueños. Pasé un tiempo con ella y su familia. Ellos parecían festejar la ruptura de mi matrimonio, pero después de unos días comencé a sentir culpa. Pensaba en mi hija y en que las había dejado solas, que Karina estaba enferma y con muchos problemas encima, y decidí volver. No era mi intención quedarme con ellas esta vez, pero quería que mi hija supiera que podía seguir contando conmigo, que yo, a diferencia de su padre biológico, no la iba a abandonar. La idea era quedarme con mi hermana, ser libre, hacer lo que yo quisiera, pero ayudar a Karina económicamente y estar al pendiente de mi hija. Pero cuando llegué al verlas, no pude mantener esta farsa ante su sufrimiento y nuevamente me quedé con ellas. Por supuesto, se despertó la ira de mi hermana y se suscitó una guerra entre ella y mi esposa. Afortunadamente, yo recuperé la fuerza para hacer lo que debía y así lo hice. La lucha con la salud de Karina continuó. Cuando lograron estabilizarla y medicarla para controlar sus crisis hipertensivas y epilépticas, surgieron más complicaciones. Sufrió un infarto y comenzó a tener ataques de ansiedad. No podía salir a la calle, se ponía muy mal, se encerraba durante horas en el baño a fumar. Cuando salía a la calle tenía ataques de pánico. Busqué ayuda psiquiátrica para ella y la diagnosticaron esquizofrénica. Mientras era atendida en el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino, una doctora me dijo que debía hacerle más estudios, ya que por el color de su piel y los padecimientos que Karina tenía en ese momento, podía tener cáncer. Cuando me dijo esto, Karina y yo nos enojamos mucho con esta doctora. ¿Cómo podía ella asegurar algo así? Pero de cualquier manera, para descartar situaciones, le realicé los estudios pertinentes y por desgracia, esa doctora no se equivocó. Karina tenía cáncer. Mi suegra y la familia de Karina, que siempre se habían opuesto a nuestra relación,
Al ver en cambio el cambio en mi actitud y mi esfuerzo por sacar adelante a mi familia, cambiaron su percepción de mí. Comenzaron a apoyarme y ayudarnos con la delicada condición de salud de mi esposa. Ahora me agradecían el cuidarla y el permanecer a su lado. Mientras enfrentábamos esta situación, llegamos a vivir a un departamento en donde un vecino me habló de un trabajo que en otro momento yo ni siquiera habría soñado tener. Aún con un poco de miedo y duda, fui a solicitar este trabajo. La sorpresa fue que me lo dieron. Esto cambió radicalmente nuestra condición económica. Por primera vez durante todos estos años tenía un trabajo estable, con un sueldo fijo, haciendo algo que me gustaba. Yo lo vi como una bendición y esta vez no permitiría que me fuera arrebatada. Así que puse todo de mi parte para que funcionara. Comencé a ser constante y responsable, a cumplir mis compromisos y obligaciones. Indudablemente mi esposa me preocupaba y en mi cabeza había una lucha de pensamientos. Tenía sentimientos encontrados. Por un lado pensaba en mi relación con Dios y en hacer lo correcto. Quería que mi esposa y mi hija vieran un cambio en mí, que vivieran tranquilas y seguras. Era muy importante para mí que supieran que todo el esfuerzo y sacrificio que hicieron había valido la pena. Por otro lado, mi suegra habló conmigo. Me dijo que tanto ella como su familia entendían que la situación era muy complicada y que yo de ninguna forma estaba obligado a seguir con mi esposa, que si yo decidía irme, ellos entenderían sin juzgarme por ello, ya que yo aún era joven y tenía todo el derecho de rehacer mi vida. Había otro soplo en mi cabeza que me repetía: si tu mujer muere, tú podrás volver con tu familia y realizar todos los sueños que antes tenías, cumplir tus metas. Ahora eres maduro e inteligente y podrás conseguir todo lo que te propongas porque Dios es contigo. Todo esto estaba constante en mi mente, pero yo deseaba hacer lo correcto, así que hice de la misma forma en que mi esposa y mi hija hicieron conmigo. Me puse a mi familia en manos de Dios, y Él me dio la fuerza y la dirección para continuar. Me quedé con mi esposa, con mi hija, mi trabajo, mi casa y mi vida. Cuidaba de ellas con respeto, paciencia y cariño. Había momentos difíciles en los que sentía miedo y culpa. El hecho de ver a mi esposa sufrir era muy difícil. Ella siempre ha sido una mujer muy fuerte. Tenía una enorme resistencia al dolor y al verla postrada era muy duro. Aún así jamás Karina se dio por vencida y esto nos dio la fuerza para seguir adelante. La lucha ya no era económica. Era claro que ahora tendríamos que luchar por la sanidad. En el trabajo me iba bien. Si bien no estábamos en la opulencia, ahora mi sueldo me permitía pagar mi renta puntualmente, comprar despensa, recuperar las cosas de la casa que hacía mucho no teníamos, atender a mi esposa, pero sobre todo darme la oportunidad de ser un hombre responsable con una vida digna. A diferencia de todas las otras ocasiones, yo arranqué de raíz todo aquello que sé que no es agradable para Dios, todos mis vicios pasados. Pudimos avanzar mucho en poco tiempo. Las presiones, el trabajo, la constancia, la preocupación por la salud de Karina me llevaron esta vez a sufrir un infarto. Perdí el conocimiento y dejé de respirar por varios minutos. Me diagnosticaron hipertenso. Tuve 5 infartos oculares que me hicieron perder la vista del ojo derecho. Debido a esto, mi esposa, que se encuentra mucho mejor de salud, aún sin estar dada de alta, buscó a mi familia, a mi madre y hermanas, para hacerles saber lo que me estaba sucediendo. Ellas nos dieron la espalda porque no estaban interesadas en lo que me había ocurrido. Por el contrario, la familia de mi esposa y algunas personas ajenas y amigos nos ayudaron y apoyaron en esta difícil lucha. Afortunadamente, Karina y yo estamos vivos. La respuesta de mis familiares ya no me afectó. Tengo, gracias a Dios, a mi esposa, a mi hija, mi trabajo, pero sobre todas las cosas sé que tengo a Dios y tengo una alianza con Él. Y Él tiene mi vida, mi mente, mi alma y mi cuerpo en sus manos. Sé sin temor equivocarme que mientras haya vida habrá luchas, problemas y batallas, que en este mundo nada es seguro ni eterno, que todo tiene un principio y tiene un fin, pero el Dios en el que creo y sirvo, y al cual me he entregado, Él sí es para siempre, un Dios grande, poderoso, misericordioso, justo, que jamás nos abandonará. Amén, para la honra y gloria del Dios en el que creo y confío. Este es mi testimonio personal,
Mi nombre es Sergio Tadeo Rojas Celis y el testimonio con mi pareja Karina. Buenas noches.